Beatriz, que ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación y que ha hecho un viaje bien largo, puesto que vive a 300 kilómetros de Buenos Aires. Recordaba ayer que se pasó 2 noches, está aquí con nosotros. Ella es profesora de la Universidad Católica de Rosario, es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, ha sido del CONICET argentino, ha sido profesora visitante en varias universidades de Chile, de Uruguay y de la Universidad Autónoma de Madrid, lo cual es un mérito, habrás de reconocerlo. Bueno, actualmente ejerce como profesora de Historia del siglo XX en la Facultad de Comunicación, lo cual también la acercaba pues, a Juan Antonio García Galindo, también que es catedrático de Comunicación aquí en esta universidad. Y yo la leí antes de conocerla personalmente, y de hecho la invitación vino porque hace 3 años aproximadamente leí un libro del cual ella había sido editora, un libro que me pareció interesantísimo, Franquismo, Desarrollismo y Neohispanidad, donde exponía el ambiente intelectual de Argentina en la conexión con grupos de españoles que viajaban a Argentina, ¿no? Y ese libro me parece enormemente interesante. Ha hecho una donación a la biblioteca de aquí de la universidad, y los alumnos de aquí de la Universidad de Málaga tienen acceso a este libro. Por supuesto, tiene otra serie de publicaciones, casi todas vinculadas con este periodo desde los años 40 a los 60, 70, y estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros. Nos va a hablar sobre el exilio de los republicanos españoles en Argentina, compromiso republicano y denuncia internacional contra los autoritarismos, la expatriación de Luis Jiménez de Azúa en Argentina, 1939-1970. Pues Beatriz, tienes la palabra. Bueno, comenzando, porque así la tarde se hace fructífera. La verdad es que desde hace 6 meses aproximadamente, miles de argentinos se han acercado a los consulados españoles de Córdoba, de Buenos Aires, de Rosario, de Mendoza, para iniciar los trámites para la obtención de la ciudadanía. La Ley de Memoria Democrática, al presumir la condición de exiliados a todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, casi sin distinguir entre exilio político y emigración económica, están facilitando de manera excepcional la adquisición de la nacionalidad a los nietos e hijos de españoles que huyeron de la Guerra Civil primero y del franquismo después. ¿Qué significa ello? Bueno, más allá de las complicadas circunstancias que atraviesa la Argentina y el hecho de que sea el país con la más alta cifra de españoles residentes en el exterior, devela una realidad que los historiadores veníamos observando respecto al exilio republicano. A pesar que los gobiernos de Buenos Aires establecieron medidas restrictivas a lo largo de toda la década del 30 de admisión de extranjeros, rechazando los migrantes indeseables o aquellos que portaban ideologías disolventes, esta realidad confirmaría que la Argentina fue el país de Sudamérica que mayor cantidad de exiliados o emigrados recibió en este periodo, emigrados de tipo político. En 1938 se hizo política oficial del gobierno argentino el rechazo a cualquier recepción indiscriminada o solución general para los refugiados,
que afectaría a la plural diáspora republicana. La razón está, por supuesto, en la profunda vinculación entre España y la Argentina. Una reiterada frase señala que entonces, en la década del 30, era la Argentina una expansión, un reflejo de España. Digamos que las razones puntuales hay que buscarlas. Hay algunos autores que han ido señalando la reiterada disposición de los altos funcionarios del Ministerio de Exteriores de apartarse de las reglas, de esas reglas que habían puesto, sugiriendo que se hiciera arribar como turistas a personas que no venían en esa condición, a lo que se sumaban los insistentes pedidos de partidos políticos, de organismos, de instituciones y la cantidad enorme de solicitudes de particulares que peticionaban por parientes y conocidos para que se visaran sus pasaportes en las embajadas argentinas. Hubo además excepciones oficiales, digamos. Por ejemplo, la llegada a principios de noviembre de 1939 del buque Massilia al puerto de Buenos Aires, procedente de Francia, con un pasaje de republicanos sin visados en tránsito para otros países de la región. Bajo la ruidosa demanda de la prensa que pedía por ella, pues muchos querían bajar en Buenos Aires, más de una treintena de intelectuales fueron autorizados a permanecer en el país. También están los decretos del presidente Roberto Ortiz, hijo de un vizcaíno y de una navarra, que fue sensible a las peticiones del Comité Pro Inmigración Vasca que se había conformado a fines de agosto de 1939, por los cuales se permitió el ingreso de numerosos refugiados vascos antes que la situación bélica en Europa lo hiciera imposible, facilitándote también la regularización de aquellos que estaban sin papeles en el país. También están las órdenes religiosas que permitieron la llegada de sacerdotes, de jesuitas, de lateranenses, de capuchinos, así como antes habían venido monjas carmelitas. El personal de migración, en especial en el puerto de Buenos Aires, solía permitir los desembarcos condicionales ante la carencia de pasaportes, teniendo en cuenta la situación en Francia, en muchos casos por compasión, en otros sería por corrupción. No faltaron tampoco emigrados que estaban en las fronteras, en lugares donde era más sencillo, como Paraguay o Bolivia, conseguir la reválida de títulos y asignaturas, o también desde Uruguay o Chile. Sin embargo, serían las redes conformadas por familiares y paisanos las que facilitarían de distintos modos la recepción de muchos refugiados. Como bien ha señalado Bárbara Martínez Ortuño, fueron las reunificaciones, las cartas de llamada y en menor medida los puntuales contratos de trabajo de los primeros años los que lograrían la llegada a Argentina de sobrevivientes de la República derrotada. De entre ellos, una importante cantidad de mujeres solas o con sus hijos pequeños. Las manifestaciones de los legisladores y de los políticos en general marcaban esa necesidad de poner un freno, pero la intelectualidad argentina tenía vínculos profesionales, académicos y sociales muy sólidos con muchos de los republicanos españoles intelectuales o que estuvieron en el gobierno. Y para ellos era casi una disposición colaborar en cada caso. Así es posible asegurar que aquel heterogéneo grupo de expulsos españoles llegaría por goteo a constituir el caudal más numeroso de refugiados como decimos, en Sudamérica. Difícil de establecer el número, se han barajado números muy distintos por el mestizaje hispano-argentino,
tras el que se pudieron ocultar muchas llegadas. No resulta extraño porque la Argentina atraía por sus universidades con cierto prestigio, la cantidad de periódicos, una escuela pública, gratuita y laica de calidad, y de alguna manera el país era una plaza apetecible para llegar. Suspendidas las relaciones con la República recién en febrero de 1939, tras que lo hiciera Gran Bretaña, el canciller argentino, Cantilo, a fin de evitar una situación violenta y desagradable, le pidió al embajador republicano Ángel Osorio y Gallardo que abandonara la sede diplomática de Buenos Aires. El encargado de negocios español, el médico y catedrático de histología, Felipe Jiménez de Azúa, y funcionarios diplomáticos argentinos conciliaron con el cónsul de los rebeldes la entrega de la sede diplomática. A miles de kilómetros, su hermano, Luis Jiménez de Azúa, vivía su propia odisea. El catedrático de Derecho Penal, el diputado socialista, el presidente de la comisión parlamentaria encargada de la redacción de la Constitución de 1931, el vicepresidente de las Cortes salidas de las elecciones de febrero del 36, el diplomático de la República Española en Checoslovaquia, se enteró en Ginebra de los graves acontecimientos que se sucedían en España. Alojado en el Hotel Victoria, el 26 de marzo, Jiménez de Azúa le escribe al ministro de Exteriores Álvarez del Valle para decirle: estoy decidido, y así lo he hecho saber a la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista, a no intervenir en comisiones de posguerra ni en organismos de migración política. Tengo la modesta pretensión de ganarme la vida como pueda en América. La respuesta llegó de inmediato desde París. Álvarez del Valle le pidió que persistiera un poco más frente al enorme problema de 400.000 refugiados que estaban fuera del territorio español. Jiménez de Azúa aceptará y se quedará hasta los primeros días de mayo en Ginebra. Pero para entonces, el secretario general de la Sociedad de Naciones y las delegaciones extranjeras lo ignoraban, ya que el gobierno de Franco había sido reconocido por todos los países miembros, excepto por la Unión Soviética y por México. Sin ahorros y sin sueldo, optó por trasladarse a París. Aunque entiende que se lo ha mantenido en Ginebra por la creencia del inicio inminente de una guerra europea, lo que hubiera podido modificar la situación de la República y salvarla, se sincera: hemos perdido la guerra. Las causas interiores de la derrota me son desconocidas por mi constante ausencia de España, pero no acontece lo mismo con las causas exteriores. Lo cierto es que hemos sido vencidos y que el gobierno que usted formaba parte ha perdido la guerra. Y avisaba: no fui en la gran máquina gobernante de la República más que una pieza ínfima. Es mi firmísimo propósito renunciar a toda actividad política y marcharme a América, decidido a no intervenir jamás en los asuntos públicos de mi pobre país. Y se lamentaba: la política fue para mí fuente de desdicha y actividad parásita. A mi legítimo oficio me vuelvo a mi primitiva misión. A pesar de que en París se le ofrece una cátedra, observa la crisis europea y teme lo peor de la Alemania de Hitler. Elige la Argentina, a donde había viajado ya 4 veces a lo largo de la década del 20 para dar clases en las universidades de Buenos Aires, de La Plata, del Litoral y de Córdoba. Durante esos años, durante esa década, conoció una nación políticamente democrática y económicamente progresiva,
gobernada por la Unión Cívica Radical, un partido popular, y ahí tuvo la oportunidad de expresarse con libertad. Hacía declaraciones en la prensa, escribía artículos, como por ejemplo uno en donde criticó al famoso jurista italiano Enrique Ferri, a quien cuestionó su simpatía por el régimen de Mussolini, o en el Club Español de Buenos Aires, donde dictó una conferencia criticando al panamericanismo, orientado por los intereses yanquis, decía, y por ser contrario, a ver, voy a poner una foto de Jiménez de Azúa. Bueno, esto es Avenida de Mayo, clásico reducto de la colectividad española. Se esperaban las noticias por la tarde en los diarios que aparecían en las pizarras de los diarios, de la prensa, de La Nación, y muchas veces los españoles de uno y otro bando se agarraban a trompadas a la puerta de esas, tenía que intervenir habitualmente la policía. Ahí está Jiménez de Azúa, más joven. Los puertos, los barcos, este es el Masilia, este es el embajador Osorio y Gallardo, que también quedará en Buenos Aires. Estos son muchas veces los emigrados españoles a la puerta del Centro Gallego, un centro que tradicionalmente se decantará, su comisión directiva por años, se decantará por comisiones directivas republicanas. Bueno, la dejo acá porque esta me interesa especialmente. Digo, elige Buenos Aires, estaba criticando el panamericanismo, decía orientado por los intereses yanquis y por ser contrario a la unificación iberoamericana. También se manifestó contra el latinoamericanismo, por representar otra fase de la política francesa, sin dejar de ver que esa seducción primaba en los sectores cultos, sobre todo de Buenos Aires. Ya exiliado, se reafirma en esas ideas. En 1946 publicó en Buenos Aires que el mayor esfuerzo para el triunfo de lo que denominaba la palabreja latinoamericana vino de los Estados Unidos, no solo por el simplismo de oponer lo latino a lo americano, puesto que los americanos se habían, a secas, se habían guardado para sí la palabra, sino para desarraigar todo influjo español, pues implicaba el influjo español implicaba un peligro, una amenaza para una cohesión que se podía dar de estos pueblos, que de haber primado hubiese acabado con el disperso existir, fáciles presas estos pueblos, si son pequeños, del gran imperio yanqui. En su perspectiva, el término más apropiado es el de Iberoamérica, compuesto que evidenciaba unidad, fusión racial y cultural. Él consideraba que la peculiaridad argentina era capaz de enfrentar las amenazas imperialistas de los Estados Unidos, por ser un país de grandes perspectivas, de fuerza evidente, de poderío espléndido. Será en esos años cuando el jurista Jiménez de Azúa adopte para sí, o sea, se autodefina como intelectual. Él señala, gusto usar este vocablo por haber sido salpicado de dicterios por Primo de Rivera. En su libro Política, Figuras, Paisajes, que habla mucho de la Argentina, publicado en Madrid en 1928, escribió que cuando la dictadura lo desterró, la idea de exiliarse en la Argentina comenzó a rondarle en la cabeza y luego lo reiteró públicamente en la Universidad en Santa Fe en 1929, afirmando que tenía el consuelo seguro de tener aquí tierra amiga y acaso, en azares no totalmente insospechados, suelo de refugio. No obstante, Jiménez de Azúa vivió de primera mano los contrastes argentinos. Su cuarto viaje se realizaría bajo condiciones difíciles, pues en septiembre de 1930 un golpe militar encabezado por el general Uriburu derrocó al gobierno democrático de Irigoyen.
Intervenidas las universidades, la convulsión política lanzó a muchos de sus colegas argentinos del derecho, así como a dirigentes estudiantiles que él había frecuentado en esos años, a la acción política y a la afiliación partidaria en el socialismo y en el radicalismo, en el popular radicalismo. Pocos meses después, de alguna manera, esta idea la hará carne en sí mismo, con el advenimiento de la democracia, de la Segunda República en España. Jiménez de Azúa ingresa al Partido Socialista Obrero Español. Dice que sacrifica su independencia para participar de la construcción institucional y declara a la prensa: por mis ideas he sido socialista siempre. Reconocería en escritos publicados después en Buenos Aires que se sintió corresponsable de hacer otra revolución pacífica. Para entonces también se significa como miembro de la masonería, que ya en la legalidad pasaba por días de gran influencia en la política. No voy a hacer el recorrido de la vida pública y privada de Jiménez de Azúa, señalando que en el 2019 Enrique Roldán Cañizares, los dos publicados acá en España, y el año pasado una tesis que tomó la forma de libro, Utopía Socialista y Revolución Jurídica al servicio de la Segunda República, de Martínez Cánovas, han aparecido. Más vale lo que busco y además una enorme producción de todos los que han sido sus discípulos del mundo jurídico, del mundo iberoamericano, tanto españoles como argentinos, como latinoamericanos. Es decir, hay mucho publicado sobre Jiménez de Azúa, menos sobre sus ideas en su largo exilio en la Argentina del 39 al 70. Es decir, pretendo centrarme en esos años y en la irradiación de sus ideas en los ámbitos universitarios y políticos. Bueno, aquel horizonte de nostalgia se hizo realidad en agosto de 1939, cuando llegó al puerto de Buenos Aires. Diría después que la elección se debió a que en Buenos Aires estaba su hermano y su familia. Y fue a la Universidad de La Plata, no a Córdoba, como tal vez le hubiese gustado, porque había ya refugiados del nazismo y del fascismo, como en la Facultad de Derecho. Pero bien pronto pudo darse cuenta de que, bueno, hay que decir de que los papeles, el visado para poder llegar a Argentina, le fue otorgado por especial pedido del ex canciller conservador, Carlos Saavedra Lama, que fue Premio Nobel de la Paz de 1936. Pero en ese mundo jurídico la personalidad de Jiménez de Azúa era tremendamente respetada, más allá de que se conociera su pensamiento. Bueno, eran días de una enorme cantidad de llegadas al puerto de Buenos Aires sobre las vísperas del inicio de la Segunda Guerra Mundial. El 29 de agosto se anuncia la llegada del buque Alcántara, procedente de Marsella y de Lisboa. A bordo venían, por ejemplo, José Ortega y Gasset en primera clase, con el propósito declarado a la prensa. No había recibimientos oficiales, pero sí muchísima prensa a la llegada de estos barcos. Y él declara a la prensa que venía a dictar conferencias y que no quería hacer declaraciones públicas. A bordo venía también Vicente Roja, el jefe del ejército republicano Vicente Rojo, y su familia en segunda clase, que manifiesta a la prensa el propósito de dar un cauce digno a mi vida. Días después, comenzada la guerra, la mayoría de los barcos de pasajeros y mercantes que llegan al Río de la Plata deberán venir artillados para, de alguna manera, salvar el peligro de ser torpedeados por submarinos alemanes. Es curioso, y me gustó mucho la explicación que se da en una biografía muy interesante del general Rojo, que hace su nieto,
José Andrés, en una premiada biografía, Vicente Rojo, retrato de un general republicano, en el sentido de que sin recibimientos oficiales, cada expatriado tenía que, de alguna manera, que resolver de una manera singular su acomodo dentro de la sociedad argentina, que había enormes posibilidades, pero había que resolverlo. Rojo señala: era valenciano de nacimiento, pero no hablaba la lengua, por lo que sus paisanos se desentendieron de él. Los castellanos lo creían comunista y tampoco quisieron saber de él. Los verdaderos comunistas, que sabían que no lo era, no lo ayudaban, porque tenían que ayudar a los suyos. Los católicos lo creían masón, pero los masones sabían que no lo era, por lo tanto, no le conseguirían trabajo. Finalmente lo hará una tía monja de su esposa, no sin reprenderlo, un paisano de Tucumán, en el norte, que no lo conocía personalmente, pero que había nacido en el mismo pueblo, y 2 diarios, Crítica y La Nación, que lo van a contratar para que, como comentarista militar, de lo que sucedía en las batallas de la Segunda Guerra Mundial y de lo que habían sido las batallas de la Guerra Civil. Bueno, pero ¿qué es lo que pasaba ya con Argentina y con Buenos Aires en particular? Anulada España por las consecuencias de su lucha civil y acosada Europa por su guerra, Buenos Aires asumía por mérito propio la condición de una gran capital hispánica, como centro artístico y cultural de buena parte del mundo occidental. Por tradición de su política exterior y por el mosaico de la población emigrada, el gobierno argentino se declaró neutral, así como se había declarado prescindente en la Guerra Civil Española, pero no su sociedad. Todo se discutía de forma vehemente, todo lo que ocurría en el viejo mundo. Incorporados a las redacciones de los principales diarios argentinos y a empresas editoriales, muchos republicanos se verán inmersos en esos debates nacionales sobre la debacle europea. Discusión que se extenderá también a las relaciones oficiales con el gobierno de Franco. Es que la Argentina, con la Guerra Mundial, había visto cómo sus principales mercados compradores de cereales habían dejado de convocarlo, así como España necesitaba obtener grano de ultramar. En ese contexto de mutuas necesidades y carencias, ambos neutrales, España y Argentina, fueron buenos socios comerciales. No solo eran intereses económicos los que acercaban a los gobiernos. De repente, los grupos negociadores venían con personalidades como Eduardo Aunós, que en 1942 llegó a Buenos Aires y, aparte de lo económico, no se privó de dar discursos haciendo público descreimiento de las instituciones de la democracia y apología de un hispanismo triunfante y expansivo, siendo duramente criticado por los órganos de prensa liberales. Cuando el presidente Ortiz debió declinar su cargo por razones de salud, en el gabinete de su sucesor no faltaron funcionarios que se mostraron afines al gobierno de España, como por ejemplo el mismo ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Ruiz Guiñazú, quien elogió la prudencia de quien rige los destinos de esta nueva España y su resurgimiento. Estamos hablando de 1942. Es que la Argentina vivía su propia confrontación de ideas entre admiradores de los regímenes de fuerza y los que se reconocían partidarios de las democracias. Todo ello repercutía en la recepción de los republicanos españoles, al toparse con una propaganda cultural muy activa, porque la embajada española organizaba, campañas culturales muy agresivas, y a través de sus medios afines y a través de sectores de la colectividad española afines al nuevo gobierno, ofrecerían pocas posibilidades
para la expansión de los republicanos, que quedaron más restringidos a los medios de prensa más populares. Diarios como La Nación o La Prensa preferían en sus columnas aquellos, digamos, migrantes que se habían mostrado de alguna manera neutrales o dubitativos, o que pensaban en regresar, y digamos, eran los que eran más favorecidos con aquellas conferencias o con aquellos artículos pagos en la prensa. Sin embargo, digo que Jiménez de Azúa, a pesar de que es contratado en la Universidad de La Plata, bien pronto va a sentir la mano de la embajada española. Un grupo de estudiantes que se había negado a participar digamos, en campañas para juntar fondos para la España republicana en su momento, protestó ruidosamente ante la contratación de Jiménez de Azúa en La Plata. Y el encargado de negocio, Francisco Amat, le proporcionó documentación con extractos de conferencias y charlas y exposiciones de Jiménez de Azúa que había pronunciado antes de la guerra y durante los primeros meses en mitines socialistas. Recientes contribuciones, es mucho lo que se ha escrito sobre el aporte de las editoriales en Buenos Aires, en la Argentina. Hay unos textos interesantes, recientes, de Fernando Larraz, pero lo cierto es que también hay que reconocer que, anulada España en aquel momento, la actividad editorial en la Argentina estaba altamente profesionalizada, en gran parte gracias a los españoles que habían ido llegando en la década del 30 y que luego también abrirán distintas casas editoriales. Pero ello llevaba una connotación. De alguna manera, significarse por uno de los dos grupos en la sociedad significaba también, de alguna manera, tratar de colaborar con la compra de las revistas o de los libros donde publicaban los republicanos españoles. Así, la revista España Republicana, órgano del Centro Republicano, que compartía sedes con otras instituciones como el Ateneo Pi Margall y la Asociación de Amigos de la República Española, se hizo cargo de ella un exiliado que era José Venegas, también cercano a Jiménez de Azúa, donde Jiménez de Azúa podrá publicar ahí anécdotas de los constituyentes. También hay que reconocer que gran parte de la obra jurídica de Jiménez de Azúa la publicará en la editorial Losada, sus manuales de derecho penal que tanto éxito tuvieron. Será precisamente en esos ámbitos intelectuales del republicanismo donde Jiménez de Azúa rompió las normas de conducta que se había impuesto al pisar tierra en Buenos Aires, que eran de no hablar en público de cuestiones ajenas a la ciencia del derecho. La razón fue la muerte, el asesinato, la ejecución de Julián Zugazagoitía y de Juan Cruz Salido, a quien él apreciaba personalmente. Incluso había logrado que Zugazagoitía comenzara a publicar por entregas en el diario socialista La Vanguardia lo que luego sería una historia de la Guerra Civil Española. Cuando en 1940 Venegas organizó un curso de lecciones explicado para españoles fugitivos de la península, que llevó por título España 1931, del que participaron Rafael Alberti, Jacinto Grau, Barcia, Osorio y Gallardo, participó Jiménez de Azúa hablando sobre el código político que había dado vestidura jurídica al Estado republicano. El título fue Una constitución liberal y democrática. También se volcó a la escritura. El 28 de septiembre aparece en el diario Crítica un artículo sobre la muerte de Julián Besteiro.
y el 22 de noviembre del 41 en España republicana, otro en memoria de Zugazagoitía y Cruz Salido. Publica también una serie de textos ya de tipo jurídico y comienza a recibir las primeras invitaciones al interior del país. Es decir, la primera que recibe es de la Universidad de Tucumán, donde se encuentra con otros exiliados españoles, así como con refugiados antifascistas italianos. Sin hacer caso de las minorías que lo habían señalado como un elemento pernicioso para la Universidad de La Plata le va dando mayores responsabilidades. En el mismo momento, la Dirección General de Seguridad franquista lo acusó de perseguidor de los estudiantes de derechas y de corruptor y envenenador de las ideas de la juventud universitaria, y uno de los principales responsables de las desdichas y desgracias que ha padecido España. Ya había sido encausado por su pertenencia a la masonería. El Colegio de Abogados de Madrid lo señala como defensor de todo lo que significaba desorden y alteración de obreros rojos y socialistas. Del desempeño masónico de Jiménez de Azúa en Argentina, aunque son más esquivas las referencias, los rastros son numerosos. Allí está la extensa correspondencia con logias latinoamericanas, testimonios que se pueden consultar, bueno, en el archivo de la Fundación Pablo Iglesias en Alcalá de Henares, en el de la Guerra Civil en Salamanca, también hay en el de Relaciones Exteriores, que ahora también está en Alcalá de Henares, en el mismo Ministerio de Asuntos Exteriores de la Argentina. De larga tradición en la Argentina y estrechos vínculos con la obediencia española, en 1935 se había formado el Gran Oriente Federal Argentino, que pronto se vio enriquecido con la incorporación a sus filas de varios intelectuales de la Segunda República exiliados. Jiménez de Azúa se incorporó ahí, colaborando con la revista oficial de la logia, Verbum, donde fueron constantes las referencias a la situación española, así como con Liberalis, otra publicación que se creó en 1949, vehículo de difusión ideológica de los principios laicistas, liberales y masónicos, sustentados por las logias en el orden docente, político y social. Aquella logia, GOFA, sería conocida como la masonería de los republicanos españoles. También colaboró con el Patronato Español de Ayuda a las Víctimas Antifascistas. Trabajó en la colaboración de hermanos que habían debido dejar España a causa de su pertenencia a la orden y que, asilados en Francia, eran rescatados y traídos por distintos conductos a la Argentina, y los apoyó a su llegada al país. La documentación también testimonia la participación de Jiménez de Azúa en aquella solidaridad masónica, organizando y colaborando en campañas de recogidas mensuales de dinero que se extendieron por años para viudas y para huérfanos, para enfermos, por ejemplo, la destinada al general republicano Martínez Monge, que morirá en el Hospital Militar de Buenos Aires. Pero en 1943 hay otro golpe en la Argentina y Jiménez de Azúa renuncia, porque su política es no participar en gobiernos autoritarios. Subsiste con largas estancias en universidades de Ecuador y luego en Venezuela. Recorre América, excepto Nicaragua, por oposición al régimen de Somoza, siendo designado doctor honoris causa en muchas universidades visitadas. Reconstruidas las instituciones republicanas en territorio mexicano, se mantiene colaborativo y en contacto con los miembros del gobierno en el exilio, pudiendo pasar temporadas ahí, en la UNAM sobre todo. Su protagonismo motiva de nuevo la vigilancia de la diplomacia franquista, cuyos funcionarios en Centroamérica son solicitados permanentemente
de enviar informes sobre sus desplazamientos y su accionar, e incluso de estorbar la concesión de distinciones con la excusa de que llevaba adelante actividades políticas. En realidad, Jiménez de Azúa lleva una vida más, digamos, retirada que sus colegas Osorio y Gallardo y Barcia, que cada uno de por sí merecería hablar sobre ellos. Sus relaciones con el exilio muestran altibajos, hay que decirlo. Por etapas deja de concurrir al centro republicano, disgustado con algunas de sus comisiones directivas, afirmando a lo largo de la década del 40 hacia el 50 que se ha convertido en un lugar donde se reúnen diariamente a jugar al dominó, pero donde los ideales políticos se han perdido. Jiménez de Azúa era bastante peleador. A partir de los años 50 vuelve reiteradamente a Europa para asistir a congresos internacionales. Bueno, es bastante conocida la relación entre el gobierno de Perón y el gobierno de Franco. Durante aquel entonces, bueno, estos son actos, por ejemplo, en Rosario, de la colectividad republicana. Obviamente que aquella cercanía de Franco y Perón se debe también a un motivo, digamos, de tipo económico, fundamentalmente, y hay una parte ideológica, ¿no es cierto? Porque de alguna manera Perón lo que quería era desafiar a los Estados Unidos, tratando y acercándose a un país que en el fondo estaba todavía condenado por la comunidad internacional. Será tremendamente dadivosa la Argentina con la provisión de cereales, por lo menos hasta 1949, en el cual una sequía tremenda obligará al gobierno de Perón a restringir y a anular cualquier venta de cereales. Pero para aquel entonces la diplomacia española ya había aceitado sus relaciones con los Estados Unidos y va a ser, digamos, fácil o por lo menos, digamos, no demasiado gravoso el paso a una mejor amistad ahora con el mejor amigo americano, lo cual disgustará mucho a Perón, a punto tal que en los 54, 55 se rumoreaba que Perón tenía la convicción de aceptar, de reconocer al gobierno republicano en el exilio, cosa que no aconteció. Lo que sí es cierto es que Jiménez de Azúa no aceptará ninguna cátedra universitaria durante los del año 46 al 55 en que Perón está en el gobierno, porque lo considera, aunque democráticamente elegido, un gobierno autoritario. Recién tras su caída en el 55, volvió a las cátedras universitarias argentinas. A sus 66 años confiesa: me encontraba en una situación desagradable y triste cuando la Universidad de Santa Fe y su Facultad de Derecho me llamaron para que viniera a explicar aquí y a dirigir su Instituto de Ciencia Penal y Criminología. No duda otra vez en tomar el tren un par de veces al mes para cubrir más de 500 kilómetros, a fin de insertarse con energía en aquellos claustros. Allí gestará una estrecha relación con los grupos, sobre todo, había exiliados republicanos, pero digamos de una participación política mucho más discreta. Jiménez de Azúa será tremendamente popular con los grupos estudiantiles formados en la reforma universitaria con sus principios sociales y humanistas, destacando entre sus discípulos Guillermo Esteves Boero, un líder estudiantil que se forjará en los días de la lucha en la Argentina entre la libre y la laica, es decir, cuando en la Argentina se aprobó la creación, durante el gobierno de Frondizi, la creación de universidades privadas. Y Esteves Boero, como también Jiménez de Azúa, defendería la universidad pública. También forjaría ahí una amistad con un personaje que a mí me ha resultado tremendamente interesante,
que es Ángela Romero Vera, una personalidad hispano-argentina, nacida como muchos, su papá y su mamá españoles, ella nacida en la Argentina, pero bien pronto venida a vivir a Zaragoza. Se trasladará a Madrid a estudiar Derecho en la década del 30, vivirá en la residencia de señoritas de María de Maeztu, será discípula ahí de Jiménez de Azúa, y en el año 36 vuelve a la Argentina, revalida su título de abogada y se lo encuentra en la década del 50 a Jiménez de Azúa. Ahí está Ángela. Ángela sería nombrada primera mujer embajadora de la Argentina por el presidente Frondizi, y en la embajada argentina recibiría a Jiménez de Azúa y a su esposa en alguno de sus frecuentes viajes. Bueno, en el 59 deja la Universidad Santafesina al ser convocado para dirigir el Instituto de Derecho Penal en la UBA por su amigo el rector, el filósofo Ricieri Frondizi, hermano del presidente Arturo Frondizi, que como otros intelectuales había sufrido cárcel durante el peronismo. Bueno, en Santa Fe, al despedirse, dijo: «Hemos de volver a España cuando pueda volverse con honor. Quiero hablar en mi condición de exiliado republicano. Volver a España es para todos los españoles el máximo deseo. Sabemos que la vida no ha de ser fácil cuando al cabo de tantos años de dictadura haya que rehacer el espíritu español y la moral española, trastocados, totalmente trasvertidos por los procedimientos autoritarios. Sabemos que la tarea ni es sencilla ni tampoco es jubilosa, pero nos debemos a ello». La misión que le encarga Ricieri Frondizi en Buenos Aires lo llena de entusiasmo. Serán en unos años que se han conocido como la edad de oro de la Universidad Argentina, prácticamente del 55 al 66. Escribe: «No solo he encontrado mucho trabajo en Buenos Aires, sino que el decano quiere ahora que tenemos que competir con las universidades privadas, léase católicas, que se intensifiquen seminarios y trabajos». Bueno, sin embargo, habrá, se lo nombrará cabeza de congresos internacionales, por ejemplo, cuando la Argentina celebra los 150 años de su independencia. Ahí compartirá incluso con juristas que vienen de la España franquista. Dice en el discurso en 1960 que la Argentina había aprendido de España a no ser patriotera y a apreciar todas las culturas y todas las obras, por la calidad y no por la patria de su autor, o por las lenguas en que se expresan su ciencia, su arte y su estilo. Hubo una fugaz ilusión, cuando en 1963 se produzcan elecciones y acceda de nuevo la Unión Cívica Radical a la presidencia de la Argentina. Habían pasado meses muy difíciles para Jiménez de Azúa, pero de gran protagonismo. Al querer ser renovado su cargo de profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la comisión directiva, al votar los distintos consejeros, se pronunciaron por no renovarle su contrato. El representante de los egresados lo señaló por su condición de comunista y el representante del cuerpo docente por su condición de político de la República. Es que para entonces Jiménez de Azúa, junto con Sánchez Albornoz, habían asumido responsabilidades máximas en la República. Jiménez de Azúa, como vicepresidente de las Cortes, asume la presidencia y encarga a su amigo, el medievalista Claudio Sánchez Albornoz, la formación de gobierno. Aunque Sánchez Albornoz intentó formar un gobierno testimonial con gente nueva, se hablaba incluso de convocar a Pablo Casals, a Picasso y a Salvador de Madariaga como figuras de las letras y las artes, señalan que debieron hacerlo con los fieles de siempre, pero con poco apoyo real y efectivo.
A los pocos días de aceptar el cargo, Jiménez de Azúa publicaba en Buenos Aires una declaración asegurando: aspiramos a crear una nueva república para no mirar al ayer anquilosado y deforme. Bueno, como digo, aquel intento de no renovarle su contrato en gran medida había sido empujado por la Embajada Argentina, que durante 15 años fue ejercida por una personalidad importante de las letras de española, que fue Alfaro y Polanco. De alguna manera él había estado detrás de aquellos consejeros con información, con, novedades sobre la actividad que desempeñaba Jiménez de Azúa cada vez que iba a México, actividades políticas, señalando que después de todo, ambos, Jiménez de Azúa y Sánchez Albornoz, cobraban sus sueldos del Estado argentino y eran profesores de la universidad pública. Bueno, Jiménez de Azúa logrará sortear esta situación en gran medida gracias a las amistades y a la raigambre que él tenía ya a nivel público. Se encontraba en ese momento en Venezuela, cuando no se produce este acontecimiento en el Consejo, y al volver fueron a recibirlo una delegación importante de políticos argentinos, profesores de la universidad, dirigentes estudiantiles, y fue la televisión argentina a reflejar aquel momento. La Argentina vivía, previo a la elección de Ilia, momentos difíciles en lo que se ha dado en llamar la lucha entre los colorados y los azules, la lucha entre militares que habían sacado los tanques a la ciudad de Buenos Aires en la lucha entre los militares tremendamente antiperonistas, que no querían ninguna conciliación, y aquellos que toleraban una cierta regreso del peronismo, sabiendo que Perón en ese momento estaba exiliado en Madrid, en la España de Franco. Bueno, ¿cuáles son? Ahí se produce así un intercambio entre ambas cancillerías, y así como los españoles exigen el control de estos dos personajes, estos dos profesores de la Universidad Argentina, señalando que los argentinos, bueno, si ustedes lo controlan a Perón, nosotros lo vamos a controlar a Jiménez de Azúa. Nadie controló a nadie y en general pudieron llevar adelante su actividad sin problema. Años después, Alfaro y Polanco dirá, en el año 66, hay que decir la verdad, acá hay personas encausadas como Jiménez de Azúa y sin embargo la España de Franco no los ha casado, aún teniendo causas judiciales en contra de ellos, ni los ha perseguido. Bueno, voy a ir avanzando para terminar. Por varios años Jiménez de Azúa seguirá visitando México y cuando se produce, su mayor objetivo era obtener garantías que México no variaría su respaldo de sus viajes, era que no variaría su respaldo a su gobierno en el exilio y su política para con el régimen franquista, lo cual era un objetivo que motivaba las largas estancias en México. Sin embargo, Buenos Aires nunca dejó de ser su casa. Digo que hubo un acompañamiento total de sus movimientos, la correspondencia hay muchos que critican aquella presidencia de Jiménez de Azúa en el exilio, ciertamente que los documentos muestran ciertas dudas suyas, cavilaciones en cuanto a qué es lo que sería probable como régimen político para España. No descarta una monarquía, se escribe con Fernando Morán, se escribe con Raúl Morodo. Cuando en 1966
en los tradicionales discursos del 14 de abril en Buenos Aires, dice: el exterior está ciertamente compuesto por hombres que han envejecido en el exilio y que inevitablemente piensan con añoranza en las instituciones que proyectaron, mientras los desterrados viven con el afán de ver proclamada la República. Ha crecido en España una generación sin vivencias de la guerra. Pero la Argentina lo volvió a sacudir a Jiménez de Azúa. En junio de 1966, un golpe esta vez encabezado por un confeso admirador del general Franco, el general Juan Carlos Onganía, se hace con el poder. Intervenidas con notable violencia las universidades, en lo que se conoce como la noche de los bastones largos, en que no solamente los estudiantes fueron aporreados, sino que también los decanos, los profesores y hasta algún profesor invitado norteamericano recibió. Lo cierto es que Jiménez de Azúa renuncia entonces a la universidad. Lo que sí va a hacer es responder a las referencias que se hacen sobre él. Le escribe al matutino La Prensa, a su director Gainza Paz, con pedido de ser publicado, que los incidentes que habían ocurrido con motivo del contrato que no se había renovado, pero que después se renovó, no habían sido por ser una persona de ideología comunista, y afirmaba: los órganos de vigilancia, información y policía de la Argentina, que tienen la obligación de estar enterados, han de saber que no he pertenecido jamás al Partido Comunista, y sí al socialismo español, y que es semejante al socialismo francés y escandinavo. Algo más quiero que conste, que nunca, en los 27 años que llevo en el país, me he entrometido en política nacional argentina, ni de ningún otro partido que no sea el mismo. No obstante, siguió publicando en revistas, sobre todo jurídicas, que él había impulsado y que ahora dirigían sus discípulos. Bueno, 2 meses antes de morir, esto es en Santa Fe, un grupo de todos sus discípulos, esto es Sánchez Albornoz y este ya es Jiménez de Azúa poco antes de fallecer. Como digo, 2 meses antes de morir, dio un extenso reportaje a una revista argentina. En noviembre, él falleció en noviembre, esto fue en septiembre. Habló de todo, menos de la situación política argentina, aunque de alguna manera la mencionó, porque atribuía lo que consideraba era desorientación de la juventud argentina al hecho que después de todo, en el plano político, había vivido la juventud bajo regímenes de tipo autoritario, influidos por movimientos internacionales como el Mayo francés, que los impulsaba a querer cambiar las cosas sin saber bien qué se podría llegar a hacer. Reflexionó sobre el tercer mundo, sobre el Che Guevara, al que consideró un idealista, sobre la vida universitaria, sobre el socialismo español. Para España, en 1970, en septiembre, proponía un inmediato periodo de libertad absoluta, donde la gente pudiera decir en la calle lo que quisiera. Un gobierno de gente de experiencia, sin signo institucional alguno, para poder designar luego en elecciones libres lo que quiera la gente. A pesar de que se estaba recuperando de un primer infarto y que estaba planeando un próximo viaje a Alemania Oriental, donde decía que se conseguían libros a muy buen precio, al preguntarle a los periodistas qué pensaba a sus 80 años, qué planeaba, él respondió simplemente: la vida, eso que pasa a cualquier edad. Muchas gracias.